Testimonio que yo creo que es muy bueno, que tenemos que contarlo, o sea, cientos y miles de veces porque es muy importante, ¿sí? Él dice que lleva, ¿cuántos años en el Señor, Otto? 52 años, ¿sí? Entonces, él dice que lleva 52 años robándole al Señor, nunca le ha pagado diezmos, ¿sí? Entonces, nunca le ha pagado diezmos, nunca le ha dado primicias, y él ha llegado aquí a esta casa y ha entendido por revelación que verdaderamente está en esa posición. Entonces él dice que lleva 52 años robándole al Señor y ahora está montando una empresa ¿cómo se dice? De exportación de aceite de oliva, donde Kairos está en la empresa y él le va a dar de la ganancia el 50% al ministerio, para devolverle al Señor los 52 años robados. Amén. Entonces, por eso te abrieron la cuenta. Ya lo sabes tú, ¿sí? Por eso, lo que antes era imposible, ahora se ha hecho posible. Por eso le han abierto la cuenta, porque lo que él va a hacer es devolverle al Señor lo que le ha robado en 52 años. Amén. Y por eso hoy fue al banco y no le pusieron trabas cuando antes no le daban permiso. Todo lo que hagas, lo que vayas a hacer para Dios tiene la puerta abierta. ¿Estás oyendo? Yo dije que todo lo que tú vayas a hacer para el Señor tiene la puerta abierta. Cuando nosotros hacemos las cosas y no es malo mirar por los intereses de uno, ¿me está oyendo? No es malo mirar por los intereses de uno, uno tiene que mirar por sus intereses y por los intereses de los suyos, ¿sí? Pero hay un diseño en la palabra de Dios, hay una instrucción, y es que cuando tú miras por los intereses del reino, Dios mira por los tuyos. Amén. Dice que David le estaba haciendo casa, le quería hacer casa a Jehová, ¿sí? Y bueno, él no la pudo construir, le dio el privilegio a su hijo, y entonces dice que aunque él no la pudo hacer, él fue y cogió de sus tesoros. ¿Cuántos me entienden? David tenía sus tesoros y él fue y cogió de sus tesoros y lo puso para el reino. Y de mientras que él le ha construido a Dios, ¿verdad? Todo lo que Dios le ha pedido, Dios le ha construido casa a él. ¿Cuántos me oyen? Amén. Todo lo que tú construyas para Dios o en Dios, Él lo va a construir para ti y para los tuyos. Amén. Ni siquiera tú tienes que preocuparte, Él lo va a hacer, porque Él es un artista para crear las cosas que necesitamos. Amén. Amén. De ahí viene el testimonio de Otto de que ha podido abrir la cuenta, ¿sí? Amén. Esta mañana nos llamaron, ya tenemos papeles, tenemos ya cosas muy adelantadas. Porque Dios, cuando ve el corazón, es complicado la exportación, es complicado todo eso, aunque Otto toda la vida se ha movido en eso, ¿verdad? Y ha sido su negocio, siempre ha sido de esa forma. Pero como cuando Dios quiere, ¿verdad? Hasta así, y entre creyentes se está montando una red, porque precisamente la gente que está allí con la producción de los olivos, también son creyentes y son familias de creyentes, así que Dios se encarga de hacer las cosas bien cuando uno tiene un corazón dispuesto. Amén. ¿Cuántos están contentos? Ya no me lo creo con esa cara que me pone. Es casi que estoy por bajarme de aquí y darte un palo a ver si lloras o ríes. Si te doy un palo, sabré si lloras o ríes. ¿Cuántos están contentos? Bien, podemos seguir con el tema. Hoy vamos a estar tocando el tema que estamos tocando, que es el tema de la familia, ¿verdad? Y bueno, habíamos quedado en ese punto tan interesante de cómo el hombre debe tratar a la mujer, cómo la mujer debe tratar al hombre, cómo entre ellos se tienen que unir y entender que ya no hay varón ni hembra, sino que es un espíritu el que gobierna tanto al varón como a la mujer, ¿verdad? Como la hembra. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que está en cada uno de ellos, ¿sí? Y juntamente, ¿verdad? Ese espíritu el que hace ese cordón de 3 dobleces para que podamos alcanzar todas aquellas cosas que deseamos. ¿Sabes una cosa? La realidad es que, dile que está o te ha tocado, dile que está o te ha tocado. Alto, perdona, está muy alto fuera y aquí no hay sonido. O te va a tocar, o te tocó. O sea, ni más, la familia es algo que a la final siempre uno tiene que enfrentarse, uno tiene que llegar a ese punto, ¿verdad? Sea que fue anteriormente, sea que es actualmente, o sea que sea en el futuro, pero la familia forma parte del plan del hombre. O sea, más aún, el hombre en sí sin familia es un hombre que
no tiene sentido de existencia, porque Dios creó al hombre para que tuviera familia, ¿sí? Y la familia es muy importante. Por eso es que estamos tocando este tema tan importante, porque vivimos en la sociedad que precisamente tiene más conflictos en la familia que nunca antes, ¿sí? O sea, si hay una época, si hay unos tiempos complicados para la familia, para el matrimonio, para los hijos y para todo este tema del que estamos tocando, es en estos días, ¿verdad? Donde se ha devaluado todo lo que es el tema. Así que vamos a seguir durante algunas semanas más tocando este tema, porque creemos que es muy importante. Nosotros creemos que una familia sana es una sociedad sana, ¿sí? Es un país sano, ¿sí? ¿Por qué? Porque el núcleo de cualquier sociedad o de cualquier país proviene de la familia, ¿amén? Cuando hay una familia donde hay un padre, una madre, un hijo, y hay unas instrucciones y están regidos bajo unos principios de parte de Dios, eso va a llevar el éxito a un hogar, y el éxito que se comparte en un hogar se comparte en una sociedad. Así que vamos a estar hablando de ello, y hay algunos puntos, ¿verdad?, Elena, que quedaron ahí en medio. Vamos a ver si le podemos dar rápidamente, porque algunos queremos ver un poco de partido. Bueno, la semana pasada fue buenísimo, ¿cuántos se acuerdan? Fue tremendo, fue de verdad. Los hombres se fueron contentísimos. Los hombres iban que volaban, saltando, ¿verdad? Estuvimos hablando del matrimonio, y estuvimos hablando también un poquito de la relación conyugal, ¿sí? Del sexo, ¿vale? Estuvimos hablando de todo eso, y bueno, la verdad es que yo creo que pudimos aprender bastante, ¿no? A veces tenemos una nube por ahí en medio que no nos deja ver las cosas por las estructuras mentales que traemos de la religión, ¿verdad? Mucha gente viene del catolicismo, viene de otras religiones, y la religión te pone cargas, ¿sabes? Cristo ha venido a quitar nuestras cargas, Cristo ha venido a liberarnos. El Evangelio viene a liberarte. ¿Cuántos me oyen? Decía Juan el Bautista que el reino se había acercado. Arrepentíos, les decía aquella gente, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero por qué tenemos que arrepentirnos? Arrepentirnos porque le hemos dado la espalda a Dios siempre, ¿verdad? Y entonces le dice: arrepentíos, que viene Dios, que Dios está aquí, y viene no para poneros cargas, sino para quitaros, la verdad. Pero la religión en esta nación, en España, lo único que ha hecho es poner cargas, ¿verdad? Y entonces pues la gente vive cargada, están programados para vivir cargados, para vivir con cargas. Ellos quieren pagar todas sus culpas. Si han pecado, ellos quieren pagarlo. Y está todo pagado. ¿Cuántos lo sabían eso? Cristo lo ha pagado, Cristo ha pagado tu pecado, Cristo ha pagado tu culpa, Cristo ha pagado lo que haces mal, Cristo lo ha pagado todo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que la estructura religiosa, ¿verdad?, ha puesto en las mentes de los hombres, pues eso, barreras para que entre el reino. ¿Amén? ¿Qué tenemos que hacer? Romper, renunciar, desquebrajar esas estructuras mentales en nuestra mente que no nos llevan a nada bueno, que no nos bendicen, y comenzar a derribar para que eso salga de nuestra vida y que la palabra de Dios se comience a construir en nuestra vida. ¿Cuántos me oyen? Amén. Digo conmigo: Cristo ha venido a liberarme, no a ponerme cargas. Amén. Así que el matrimonio, que es la única y la primera institución divina que Dios creó, el matrimonio, y después del matrimonio la familia, ¿verdad? Es algo santo, es algo hermoso, es algo precioso. Hoy tenemos promociones, ¿verdad?, de no te cases. Mi hija se me va a casar y todo el mundo le dice que no se case. ¿Cuántos me oyen? Todo el mundo le dice que no se case. Y yo siempre he dicho, desde que me casé con 16 años de edad, siempre he dicho que lo mejor que he hecho en mi vida ha sido casarme. ¿Me está oyendo? A ti te salió mal, pues yo lo siento que te saliera mal. Yo siento que a ti te saliera mal, de verdad. Pero a mí no me ha salido mal. ¿Cuántos me oyen? Ahora, no me ha salido mal porque he puesto a Dios en su lugar. ¿Cuántos lo entienden? Si no hubiese estado Dios, claro que me hubiese salido mal. Pero he ido al diseño, he ido a un libro que me instruye, que es la Biblia, y me enseña cómo tienen que ser un matrimonio, cómo se tiene que fundar, en qué tiene que estar fundado y cómo tiene que vivir. ¿Cuántos me oyen? No estoy hablando de perfección,
Estoy hablando de excelencia, estoy hablando de diseño, de instrucción. ¿Me está oyendo? Cuando tú vas a una fábrica a trabajar, ¿verdad? Y no conoces el oficio, lo que hacen es enseñarte. Primero eres aprendiz y te enseñan el oficio. Y cuando tú has aprendido el oficio ya te dejan solo. ¿Me está oyendo? El matrimonio es igual. El matrimonio es un oficio para toda la vida. ¿Me está oyendo? Y no sabemos cómo es si no nos lo enseñan. ¿Cuántos lo entienden? El hombre no conoce su oficio de hombre si nadie se lo enseña. No sabe cómo ser hombre si no hay alguien que le indica una dirección y le dice cómo es ser un hombre. ¿Cuántos me oyen? Amén. Y la mujer está igual. O sea, estamos perdidos si alguien no nos enseña la instrucción de lo que tenemos que hacer y de cómo tenemos que ser. Amén. Es igual que cualquier otro oficio, el oficio cualquiera que tengamos. Tenemos aquí el rey de las pizzas, pues ese oficio lo ha tenido que aprender, ha tenido que pagar un precio, ha tenido que estar ahí y hoy, ¿verdad?, tiene el oficio de que sabe manejar y hacer como quiera una pizza. Pero primero le han tenido que instruir en eso. Y yo quiero que hablemos hoy un poquito de eso, del ciclo formativo. Di conmigo, ciclo formativo. ¿Por qué? Porque venimos del diseño, ¿verdad? De que Dios crea al hombre, quiere hacer el reino de Dios en la tierra, hace el Edén, pone al hombre a la mujer. Ellos fallan, se equivocan, no hacen lo que tienen que hacer. Fíjate, vamos a hablar, ¿verdad?, de lo que es el ciclo formativo y es algo tan importante que nos enseña a los padres a formar a los hijos. ¿Cuántos me oyen? El ciclo formativo enseña al padre a formar al hijo y enseña al hijo a también saber ser hijo. ¿Me está oyendo? Ahora, fíjate, partamos de esta base. Si Adán lo único que tenía que hacer, hay 2 mandamientos, ¿verdad?, que envuelven a los 10. Es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice que en estos 2 mandamientos se envuelven los 10. Si hacemos estos 2, están todos hechos, cumplimos todos, ¿vale? Ahora fíjate tú la importancia, esto para comenzar, la importancia que tiene el padre para los hijos. Cuando hablo del padre hablo de la madre, porque en el Edén pecaron padre y madre, ¿sí? Fallaron los 2, ¿ok? Y no, o sea, no nos victimicemos, no nos hagamos víctimas de nada. Todos hemos fallado, todos hemos cometido errores muy grandes, ¿verdad? Y hoy pues tenemos el resultado de ello. Muchos tenemos o hemos tenido o tendréis, los que los tenéis pequeños quizás, ojalá no, en el nombre de Jesús, pero tendréis chicos que llegará un momento que te sacarán sus problemas, y son los problemas que vienen de antaño. ¿Cuántos me oyen? Ellos no los han fabricado. Todo lo que los hijos van a pasar es la semilla de los padres. ¿Me está oyendo? Lo que nosotros somos fue la semilla de nuestros padres. Y lo que fueron nuestros padres es la semilla de sus padres. ¿Sí? O sea, eso no cabe duda. No nos quitemos el mochuelo, nadie se lo puede quitar. La responsabilidad de los hijos no la tiene nadie más que los padres. ¿Amén? Ok, ahora, fíjate. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Adán deja de amar a Dios porque le falta el respeto pecando. ¿Sí? No lo amó sobre todo. ¿Ok? Se fijó en otra cosa y falló. ¿Ok? Ahora Caín falló en el primero y falló en el segundo. ¿Cuántos me oyen? Adán falla el primer mandamiento, pero Caín, que mata a su hermano, falla en Dios, en no amar a Dios sobre todas las cosas, ni a su prójimo como a él mismo. ¿Me está oyendo? O sea, el pecado aumenta. Amén. Al no ser que venga alguien a cortarlo. ¿Cuántos me oyen? Y tú eres la persona indicada, eres la persona que Dios ha llamado para cortar el pecado. En estos días vamos a hablar de las maldiciones generacionales. En estos días que estamos en la secuencia familiar, vamos a traer las maldiciones generacionales, cómo se hereda la maldición y cómo el espíritu generacional de toda nuestra familia, de nuestra simiente, está persiguiendo
hoy todavía tu vida. Amén. Vamos a hablar de ello. Pero quiero decirte, la cosecha del hijo está en los padres. Y todos somos víctimas y todos hemos hecho víctimas a nuestros hijos. Amén, todos. Todos somos todos. Amén. Ok, entonces, vamos a ver el ciclo formativo. Di conmigo, el ciclo formativo es un periodo de sufrimiento. ¿Y por qué tenemos que sufrir, verdad? Bueno, porque todo el que se forma sufre. El que se forma para ser militar tiene que sufrir, tiene que hacer maniobras y tiene que pasar un periodo de tiempo para ser un buen militar bastante fuerte, de bastante sufrimiento, ¿verdad? El abogado tiene que sufrir estudiando, ¿sí? El abogado sufre cuando estudia y el conductor, el que se está examinando para conducir, cuánto sufrimiento, ¿no? Y cuánto dinero. Hoy en día está tan caro sacarse el carnet de conducir, la gente sufre. Sufre porque catear es mucho más dinero todavía, ¿verdad? O sea, para formarse, diga conmigo, para formarse, hay que sufrir. Y hay un ciclo para ello, ¿amén? Entonces, cuando el niño o cuando el hijo o cuando el que se forma aprende una lección, entonces está preparado para enseñarlo a otros, ¿sí? De mientras que no la aprende, no está preparado para enseñar nada, está preparado para aprender, diga, para aprender. De mientras que no la aprende, no puede pasar a otra lección, ¿sí? O sea, primero se aprende una cosa, se aprende una base, y hasta que no la he aprendido me es imposible pasar a otra lección. Cuando los niños van al colegio, hoy ya los pasan de curso porque se cansan de tenerlos, ¿verdad? Pero ellos tienen que pasar el curso con los exámenes bien, y entonces van ¿a qué? A otras lecciones, ¿sí o no? Exactamente pasa lo mismo con los niños. De verdad que todavía muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta que los niños necesitan un ciclo de formación, y en esa formación el niño tiene que sufrir. ¿Cuántos me oyen? A veces tiene que ser castigado, a veces se le tiene que dar un azote, a veces se le tiene que privar de algo, a veces se le tiene que decir no. Los padres de hoy aprendimos, nos enseñaron a no decir no, ¿sabe? Nos enseñaron a no decir no a nada. ¿Sabe por qué? Le voy a explicar el por qué. Todo tiene una raíz en la vida, absolutamente todo, y esto también. Nuestros padres, los padres que hoy tienen 80 y tantos, de ahí para adelante, fueron hombres y mujeres que vivieron y pasaron la guerra. Fueron hombres y mujeres que tuvieron muchas necesidades. Fueron hombres y mujeres que pasaron hambre y pasaron mucha dificultad. Ellos lo sufrieron, y ese sufrimiento, de ese sufrimiento ellos aprendieron mal. ¿Por qué? Porque aprendieron a decir, si yo lo pasé, mi hijo no lo va a pasar. Si a mí me faltó, a mi hijo no le va a faltar. Si yo tuve necesidad, mi hijo no va a tener necesidad. Porque, gloria a Dios, ellos salieron de aquello, y luego se esparcieron por donde fuese, ¿verdad? Por las ciudades que fuesen, y se buscaron la vida, vino la posguerra, levantaron el vuelo, ¿sí? Y yo sé que, por ejemplo, mi hermana la mayor, que me lleva 21 años, pasó algunas, o sea, ella no tuvo un monopatín, ni tuvo una bicicleta, ni tuvo, ¿cuánto lo entienden? Pero nosotros tuvimos monopatines, patines, a la Tine y a todo el mundo. ¿Por qué? Porque si ellos no lo tuvieron, estos sí lo van a tener. ¿Cuántos me oyen? Y fue algo que realmente no nos ayudó. Ahora nosotros tuvimos todo, pero aún queríamos más. Porque cuando más te dan, más ambicioso te vuelves. Si no estás en el diseño de Dios. Si no entiendes las normas de Dios, cuanto más le dan al hombre, más ambicioso se vuelve, ¿sí? Entonces nosotros, que somos otra generación, nuestros padres nos criaron así, nos volvimos ambiciosos. Y la ambición nos llevó a que yo lo tuve todo, pero me faltó aquello, así que a mi hijo no le va a faltar. ¿Cuántos lo entienden? De manera que yo creo que si no la mayoría, el 90% hemos criado a nuestros hijos
dándole más, mucho más de lo que ellos merecían y necesitaban. ¿Sí? Ha llegado un día de Reyes, por ejemplo, y no le hemos dado 2, 3 juguetes. O sea, yo recuerdo que llegaba el día de los Reyes y mis hijos no sabían qué juguete coger, porque había 100. ¿Me entiende? Entonces, no sabe el niño, ninguno le llama la atención, porque ¿cuál te pones, verdad? Nosotros, a veces en mi casa, ¿no? Cuando estábamos más pequeñas, decíamos, ay, ¿qué me pongo? ¿Y qué me pongo? Y mi madre decía, si tuvierais una cosa, sabríais qué poneros. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hoy tenemos los armarios rebosando de ropa, los zapateros rebosando de zapatos, o la cama debajo, donde quiera que los dejemos, ¿verdad? En mi casa hay zapatos por todos los sitios. Y vivimos así, no dándonos cuenta que eso ha hecho crear una generación de niños que van a estar inseguros, que van a ser rebeldes, que no van a tener identidad, que van a tener muchos problemas el día que algo les diga que no. Hay algo importante que está diciendo, es que no lo dice simplemente la palabra de Dios, sino que los estudios hablan de que hoy en día tenemos la generación de jóvenes más insatisfechas que ha habido hasta estos tiempos. Sí, y una de las cosas que se le achaca ha sido precisamente eso, ¿verdad? El haber autoprotegido, el haber auto guardado y haber dado más a los niños de los que debían. Entonces ellos en su mente, leía el otro día una psicóloga que decía que en su mente el principio del esfuerzo recompensa para ellos no existe, ¿sí? Y es por lo que para ellos existe esa insatisfacción, que aunque se compren una fama, mañana quieren otra, y aunque se les regale una consola, mañana quieren otra, ¿sí? Y esto lleva a esta generación, pero esto, como decía bien, ¿verdad?, el apóstol, es algo que tenemos que examinarnos, porque hay buenas intenciones que pueden provocar desastres en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestros hijos, porque amor no es dar todo aquello que nos pidan. Porque la Biblia dice, vosotros pedid, ¿y pedid cómo? Mal. ¿Y por qué pedís mal? ¿Porque pedís para qué? Dice la Biblia, pedís mal porque pedís para vuestros deleites y beneficios. Y si como pedís así, no lo doy. Fijaos el modelo de Dios. O sea, vosotros pedís, y yo no lo doy porque pedís mal. Y porque pedís solo para vosotros y para vuestro beneficio. ¿Sí? Entonces, ese modelo nosotros lo podemos aplicar a nuestros hijos. Muchas veces no hay que darle, ¿por qué? Porque piden mal. ¿Y por qué piden? Porque exclusivamente piden egoístamente. Ahora, no significa que no haya que darle cosas y que no podamos darle a nuestros hijos lo mejor que podamos, ¿sí? Pero tenemos que enseñar a que ellos aprendan tanto a compartir como a otras cosas. Entonces, quiero decir, así está hoy, ¿cómo se dice? Sociológicamente, los psicólogos dicen que tenemos la juventud más insatisfecha de todos los tiempos. Así es. Está picando la garganta, una cosa mala. Ok, entonces necesita un ciclo de formación el niño, ¿verdad? Nosotros cuando venimos al Señor también necesitamos un ciclo de formación. ¿Por qué? Porque cuando nacemos no puedo. Somos niños también espirituales, amén. Y el niño espiritual se tiene que formar. ¿Cuántos me oyen? O sea, es exactamente lo mismo. Cuando venimos al Señor, tú puedes tener 80 años cuando vienes a Cristo, pero desde ese momento espiritualmente tú eres un bebé en la fe. Y como bebé en la fe necesitas un ciclo de formación. Amén. Necesitas ser formado. ¿Por qué? Porque aunque tengas 80 o aunque tengas 40 años, no sabes nada de la vida nueva que acaba de llegar a tu vida. ¿Cuántos me oyen? La edad en lo espiritual no tiene nada que ver. La edad no cuenta. ¿Cuántos me oyen? Amén. Ahora, igual nosotros como padres tenemos que instruir a nuestros hijos. Ahora bien, nosotros decimos, pero es que nosotros no nos han formado de esa manera. Nosotros no hemos tenido esos padres que nos han sabido formar con la palabra y no hemos sabido cómo hacerlo. Es verdad, no hemos sabido cómo hacerlo, lo hemos hecho lo mejor que hemos creído y sinceramente lo hemos hecho mal.
Esa es la verdad, por eso, porque le hemos dado todo lo que quería el niño y ahora dile un no. Ahora dile al niño que no a algo. El niño te come y te pisotea y hace contigo lo que tenga que hacer para conseguir lo que siempre le has dado, todo. ¿Cuántos me oyen? Amén. Ahora diga conmigo, esa formación tiene dolor. Y tiene 3 fases, contiene 3 fases este ciclo. El otro día se lo dije, la primera es la instrucción, la segunda es la corrección. Y vamos a seguir, pero yo quiero hablarles hoy solo de la instrucción, si puedo, porque no voy a poder. Bueno, en las 3 partes estamos hablando, la primera es la instrucción. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, ¿verdad? Y aun cuando sea grande, no se aparta de él. Lo que encontramos son 2 cosas, que la influencia de nosotros es la que va a hacer que nuestros hijos permanezcan, ¿vale? Aun cuando fueran grandes, no se apartarán de él. Este es un principio que tenemos que trabajar en los hogares, un principio donde estamos perdiendo el tiempo de hablar con nuestros hijos de cosas que sean importantes, que sean trascendentales, que sean fundamentales para su crecimiento y su desarrollo. Hoy en la familia se ha perdido totalmente este estilo de comunicación, ¿sí? El principio de sentarte con tus hijos para poder compartir los principios que Dios ha establecido, para poder contarles. La Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento dice, y esto se lo enseñarán a todas tus generaciones. También es responsabilidad de los abuelos y de los bisabuelos, ¿sí? Dice que todas estas cosas se le enseñarían, ¿verdad? Dice que se le enseñarían a tus nietos y a tus bisnietos las cosas que Jehová, Dios, había hecho con ellos en el desierto. ¿Qué le enseñaban? Le enseñaban lo que Dios había hecho cuando abrió el Mar Rojo, cuando lo sacó de Egipto. Entonces, la instrucción es importante. Sin instrucción, nadie luego puede ir a la práctica. ¿Cuántos me están entendiendo? Antes de ir a la práctica tiene que haber una teoría que es la instrucción, donde tú recibes la información, ¿verdad? Así es. Sí, cuando pueda me meto, ¿vale? Así es. Dios le dio a Israel una instrucción que se llama en hebreo la Shema, y es la siguiente, está en Deuteronomio 6, en el versículo 4, dice así: oye Israel, esta es la misma instrucción que Dios nos da a nosotros hoy, porque es un poco complicado entenderlo, pero nosotros somos hoy el pueblo de Dios. Israel se quedó en una nación. Israel no es la Tierra Santa somos nosotros. ¿Me está oyendo? Nosotros somos su pueblo, nosotros somos de manera espiritual, ¿verdad? Es difícil quizás para algunos entenderlo, pero cuando vas entrando es fácil, ¿sí? Pero de manera espiritual, Israel somos nosotros. ¿Ok? Nosotros somos el Israel de Dios, somos la nación de Dios, aquella nación donde vamos a viajar porque Él anduvo por allí y es tremendo ir allí, ver la historia, vivirla, es impresionante y vale mucho la pena y aprende muchas cosas, ¿verdad? Pero hay gente que adora ir allí porque va a estar en la Tierra Santa y va como un católico cuando va a Guadalupe. ¿Cuántos me oyen? ¿Me está oyendo? El católico que va a Guadalupe y recibe sanidad, ese hombre o esa mujer, el diablo se lo va a cobrar. ¿Cuántos me oyen? Le van a venir muchos problemas en su vida, situaciones horribles, porque el Satanás levantó un título ese día, que esa persona fue allí. ¿Me está oyendo? Levantó un título con autoridad y con derecho de obrar en esa persona cuando quiera. ¿Ok? Entonces, Israel, lo que es la nación de Israel, es como España, es como Italia, es como Francia. ¿Cuántos me oyen? La Tierra Santa eres tú. ¿Cuántos me oyen? O sea, hay gente que va allí a meter en la tierra algo, ¿no? Y la tierra eres tú, la tierra fértil eres tú. Allí, Israel es la nación con más religiones que ninguna otra nación. Hay más dioses que en ningún otro lugar, hay más idolatría que en ningún otro lugar. ¿Me está oyendo? Y aquel lugar precisamente es donde vino Jesús y nadie le recibió. Oiga, eso es Israel, una tierra que repudió, que renunció al Salvador divino. Amén.
Por eso nosotros tenemos derecho de ser llamados hijos de Dios, porque lo hemos recibido. Amén. Pero esta fue la instrucción que Dios les dio a ellos y hoy también nos la da a nosotros, y está en Deuteronomio 6, versículo 4, y dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Diga conmigo, esta es la instrucción. Ahora dice así, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte, al levantarte. O sea, le está diciendo que continuamente tiene que estar el padre dándole la instrucción al hijo. ¿Cuántos me oyen? Amén. Ahora, si yo le estoy dando la instrucción a mi hijo, ¿qué tiene que hacer mi hijo? Diga conmigo, oír. El deber del hijo, ¿cuál es? Oír, escuchar, poner atención, porque si no escucha y no pone atención, nunca recibirá la instrucción. Usted ha visto cuando le dice a un niño, por ejemplo, ¿no? A su hijo, yo le digo a mi hijo, quita las zapatillas de ahí, pues cuando vuelvo están ahí. Y entonces uno los maldice a veces, ¿no? Este niño es esto o es aquello, le sueltas algo, ¿no? No tenemos que maldecirlo, porque entonces los volvemos más torpes todavía. Le cerramos más el oído. ¿Cuántos me oyen? Si nosotros les decimos, es que este niño esto, es que este niño aquello, lo que hacemos es maldecirlo y le tapamos más el oído. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Coger al niño y traerlo y decirle, mira, la mamá te ha dicho que quites las zapatillas, por favor quita las zapatillas. Bien. Pero ¿sabe qué? Que eso se nos... Ya las quito yo. Mi pregunta es, ¿qué es lo que le hablamos y qué es lo que le repetimos a nuestros hijos? Si le hablamos la palabra o le hablamos los sentimientos. Para allá, déjame en paz, no paras, luego te escucho, siempre estás con lo mismo, eres un torbo, no te mueves, eres un bicho, no paras, no hay manera, no hay quien pueda contigo, estoy ya cansada, me tienes aburrida, este niño es un... ¿Qué es lo que le hablamos? ¿Qué es lo que le repetimos? Porque con la palabra estamos maldiciendo, estamos marcando a nuestros hijos. Y aquí está hablando de que se le hable una palabra, y la palabra que se le habla es la palabra de Dios. Entonces me pregunto es, ¿cuánto tiempo pasamos hablándole a nuestros hijos la palabra que Dios tiene para ellos? Diciendo, tú eres un bendito, en ti hay un plan, en ti hay un diseño, vas a aprender, no seas rebelde, la rebeldía trae consecuencias, Dios va a disciplinar a aquel que es rebelde, pero Dios va a recibir a aquel que es manso, tienes que ser manso, tienes que ser humilde, aprende a compartir. ¿Cuántos pasamos tiempo haciendo eso y cuántos pasamos el tiempo haciendo lo otro? Eso es lo que va a marcar el resto de la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, porque cuando una palabra está continuamente en nuestra boca, esa palabra al final acaba haciendo carne y eso que acaba siendo carne en nuestro corazón acaba siendo una realidad, ¿verdad? Así y es. Me gustaría que leyeras este versículo un momento, porque ¿cuál es? Fíjate cuando leemos, cuando el niño pone atención, dice que se va a sentar en la mesa de los sabios. Cuando tú aprendes a que tu hijo te ponga atención a lo que tú hablas, porque el niño muchas veces no pone atención a lo que tú hablas, porque lo que tú le estás hablando no es para edificarle, sino que es para acusarle, es para ¿cómo diría yo? Es para apuñalarle, ¿vale? Lo entendemos así, ¿verdad? Son como lanzas, como clavos que uno lanza con su lengua. Dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Muchas veces necesitamos que nuestros hijos abran los oídos, pero para que abran los oídos tenemos que hablarles cosas que les edifiquen, que les ayuden, que les motiven para luego poder estar entre los sabios. Así es.
Claro, dice que le repetiremos estas palabras, ¿sí? A veces los padres ni siquiera, como él decía, ni siquiera hablan con los hijos, ni siquiera tienen relación, ¿sí? Pero es muy importante que nosotros reproduzcamos la enseñanza, ¿ok? Antes no la sabíamos, antes no sabíamos nada, pero hoy ya la sabemos, ¿sí? Hoy tenemos la palabra, hoy sabemos que esto es el fundamento para cualquier vida. ¿Cuántos me oyen? Cualquier vida con la palabra de Dios, cualquier vida con el verbo en medio de su vida, va a tener un buen futuro, va a tener, tiene todo asegurado. ¿Cuántos me oyen? Los seguros de vida no sirven para nada. El mejor seguro de vida que tenemos es este. ¿Me está oyendo? Amén. Entonces, ¿qué le tenemos que reproducir a nuestros hijos? La palabra de Dios. ¿Cuándo se la tenemos que reproducir? En todo momento. ¿Dónde? En todo lugar. Siempre tenemos que reproducirle la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Me está oyendo? Eso que va a hacer cuando el niño lo oiga, lo va a recibir, diga, en su mente y en su corazón. En realidad la mente y el corazón es lo mismo. El corazón es la mente. ¿Cuántos me oyen? Esto es nuestro corazón. Esto es un órgano y esto es nuestro corazón. Amén. Pero cuando nosotros hemos recibido algo en nuestra mente, nadie nos lo va a arrebatar. ¿Cuántos me oyen? Por eso cuando hemos recibido cosas que no son de Dios, cosas que nos perjudican, por eso es tan difícil romper estructuras mentales. ¿Cuántos me oyen? Cuando usted le han estructurado en la Iglesia Católica, cuando usted le han estructurado siendo un religioso, desestructurar eso conlleva tiempo de oración, de entrega por la persona. No es fácil derribar argumentos mentales. ¿Cuántos me oyen? Porque uno se ha argumentado, uno se ha hecho un castillo en su mente. Y hoy usted le pregunta a un montón de gente que no es nada, es religiosa y ni religiosos son. Pero dice, pero ¿y tú? No, yo voy a misa. ¿Pero por qué no? Porque me enseñaron mis padres. Pero bueno, pero ¿usted cree? No, pero me enseñaron mis padres. Ya, ¿pero por qué va? Porque me enseñaron mis padres. Pero bueno, esta persona sí es ignorante de la vida. O sea, ¿pero qué te enseñaron tus padres? Ahí nada más. ¿Pero por qué y para qué? ¿A qué vas? ¿Por qué vas? ¿Qué buscas? ¿Cuánto lo entienden? Y estructuras que son difíciles de derribar, no imposible ni mucho menos, ¿verdad? Porque para eso estamos nosotros, para derribar fortalezas, amén. El Espíritu Santo está para derribar fortalezas, amén. Diga, el Padre tiene que reproducir la enseñanza y el Hijo tiene que ocuparse en oír para que sea escrita la enseñanza en su mente. ¿Me está oyendo? ¿Por qué le repetimos? Para que se escriba en su mente. Diga, para que se escriba en su mente. Hoy en día no queremos molestarnos. Los hijos nos molestan. Y seguro que habrá alguna madre que diga, a mí no. Porque para eso hay madres tremendas. A mí mi hijo. Sí, nos molestan los hijos. Más de 4 veces le decimos, ay, déjame ya, vete por ahí. Es verdad. Porque nos molestan. Y eso es una causa para su perjuicio. ¿Cuántos me oyen? Eso es un problema para el niño, porque en ese momento el niño necesita una instrucción. En ese momento el niño necesita que le indiquemos el camino. ¿Cuántos me oyen? Pero cuando tú ya te cansas de él y mucho, ay no, le voy a llevar con no sé quién porque así me quedo yo sola. ¿Cuántos me oyen? No estoy diciendo que pase algo un día, pero los padres tienen que estar con los hijos. ¿Cuántos me oyen? Porque los que tienen que instruirlos son los padres. ¿Me está oyendo? El hijo tiene el ADN del padre y de la madre. ¿Amén? Y se van a reproducir. Simplemente decir, para terminar este punto ya de lo que es y seguir avanzando, lo que no le enseñes tú a tu hijo, no te preocupes, que hay alguien que se lo va a enseñar. Correcto. Tiene escuela, tiene profesores, tiene amigos, tiene internet, tiene muchos lugares donde tu hijo puede recurrir y coger una información totalmente errónea que como tú no se la enseñaste, para él será la válida. Pero el niño en su naturaleza
está buscando ser instruido en todo, ¿sí? Ya sea en saber lo que es en drogas, en saber lo que es el sexo, en saber lo que es... O sea, el niño en su naturaleza va a buscar siempre el saber qué es eso. Ahora, si tú no se lo dices, no te preocupes, porque ahí está el internet, porque está la televisión, porque están los amigos, y porque hay mucha gente alrededor que se va a encargar de decirle al niño quizá una verdad distorsionada. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que mejor que le demos nosotros la instrucción a nuestros hijos que no que se la tengan que dar en otro lugar. Termino diciendo, hay mucha gente que piensa que en el colegio es para que al niño se le instruya. No, en el colegio se le enseñan cosas, pero no se le instruyen. Instruir tienes que instruirlo tú en tu casa. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque hay gente que piensa que los dejan en el cole ya los profesores les van a enseñar. Le enseñan a estudiar, le enseñan matemáticas, pero instruir al niño es otra cosa, ¿de acuerdo? Es instruirlo en principios, en bases, en fundamentos, pilares, para que su vida pueda ser de provecho. Así es verdad. Y la empresa más difícil que hay, desde luego, es la familia, ¿sí? Es la empresa más difícil que hay, pero así como el matrimonio necesita el fundamento en Dios, los hijos necesitan el fundamento de los padres, O sea, el fundamento para los hijos somos los padres, obviamente con el fundamento de Dios. No nos vamos a olvidar de que Dios, en medio de nuestra familia, es el que va a hacer que todo reine. ¿Me está oyendo? No quiere decir que todo va a ser de color de rosa, no quiere decir que vamos a caminar entre nubes, no, vamos a tener momentos y circunstancias, vamos a vivir problemas, vamos a vivir situaciones, porque de alguna manera todos estamos en un ciclo de formación. ¿Cuántos me oyen? Amén. Los padres siguen aprendiendo, los hijos también siguen aprendiendo, pero ¿qué es lo importante? Lo básico es esto. En la palabra de Dios, que siempre esté ahí, que no falte, ¿sí? El altar familiar es una de las cosas que existen en muy pocas casas. ¿Qué es el altar familiar? El altar familiar es levantarte, orar con tus hijos, compartir una palabra con tus hijos. ¿Cuántos me oyen? Levantarte en cualquier hora del día, juntarte con tu familia para orar, para leer un rato y para darle gloria a Dios. Eso es un altar familiar. ¿Cuántos me oyen? Estoy segura que si preguntara, no lo voy a hacer, pero estoy segura que si preguntara, hay hogares que nunca han tenido un altar familiar. ¿Me está oyendo? Y el altar familiar es lo más importante para una familia. ¿Cuántos me oyen? Es lo más importante. Nosotros no salimos de casa sin orar y sin mencionar la palabra de Dios. ¿Cuántos me oyen? Si lo hacemos corriendo, porque a veces se hace corriendo, lo hacemos en el coche y oramos todos. ¿Cuántos me entienden? Ahora tenemos a Rubén y Rubén tiene que orar. Y él, claro, él es uno más. Y él también, no porque le impongamos ni porque le obliguemos, sino porque es un altar familiar. ¿Cuántos me oyen? ¿Me entiende? Y así consecutivamente. Y después los otros se los tendrán que enseñar a sus hijos. ¿Para qué? Para que la cosa pueda funcionar y pueda ser de Dios. ¿Cuántos me oyen? Amén. Porque si no, la montaña se viene y se desmorona. ¿Me está oyendo? Hay padres que han perdido a sus hijos, de muchas maneras, pero hay muchos que han llegado a perder el alma del hijo. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo puedo ganar el alma de mi hijo? Sí. Algo que solamente Dios puede hacer. Solamente el Espíritu Santo puede ganar nuestra alma. Pero yo como padre o madre puedo hacer que ese alma se pierda. ¿Cuántos me oyen? Dependiendo de mi instrucción, dependiendo de mi semilla en él. ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos lo entienden esto? No, depende de Dios. Bueno, cuidado, la labor es mía, la labor es tuya como padre y como madre. ¿Cuántos me oyen? La labor es nuestra. Yo ya le he dicho que Jesucristo es el Salvador y si quiere, pues que lo acepte y si no, que lo rechace. No, cuidado, cuidado. Dios te llamó y te escogió para que tú fueras responsable de tus generaciones, para que tú sembraras la palabra de Dios en tus generaciones, para que tuvieras el testimonio que debes de tener, para que fueras el hombre y la mujer que debes de ser. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Pues igual que vamos a aprender a ser padres, tenemos que aprender a ser hijos. Entonces me oyen, ahora hijos de Dios. ¿Cómo voy a aprender a ser hijo de Dios? Tengo la palabra, tengo la instrucción. Tenemos que aprender todas las cosas para enseñarles a los que vienen detrás de nosotros. Los que vienen detrás de nosotros son responsabilidad nuestra. ¿Cuántos me oyen? ¿Me está oyendo?
hasta el punto que si hoy yo encuentro el libro de instrucciones que me indica para dónde tengo que ir, a ese me tengo que agarrar y tengo que seguirlo. ¿Amén? ¿Amén? Amén. ¿Algo? Di. No sé, hay mucho. Vale. El segundo proceso es... ¿Cuál es? Dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Qué bueno. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Amén. Cuando somos jóvenes creemos que nadie nos tiene que decir nada, creemos que nadie nos tiene que aconsejar, creemos que nadie sabe lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Eso sobre todo pasa en la adolescencia, pero a veces también pasa a gente que es más mayor de la adolescencia, gente que cree que lo sabe todo, y te digo, nadie sabe todo. La cuestión está en que muchas veces a ellos no les puede decir eso porque nosotros creemos que lo sabemos todo. Claro. Y ellos nos ven a nosotros como los listos del parchí. Entonces, como ellos nos ven como los listos del parchí y nosotros siempre demostramos que lo sabemos todo y que necesitamos que nadie nos corrija, ¿verdad? Porque yo soy yo. Entonces, ellos lo toman como referencia y cuando van creciendo ellos dicen yo soy yo. ¿Sí? Entonces, eso es algo importante. Por ejemplo, cuando yo le digo, no, me ha llamado fulanito y tal, me ha pegado en la oreja y me ha corregido, me ha dicho 3 cosas que es verdad, que es que me estoy equivocando y tengo que ser sabio y corregirlo. Cuando mi esposa a veces me dice, no, esto no está bien, papá, y me da 4, y ellos están delante y yo acepto la corrección, incluso de mi propia esposa, y decir, es verdad, tiene razón. Le estoy enseñando a que ellos no sean altivez, sino a que aprendan a ser, ¿qué? Humildes. Y a que ser corregidos. Entonces, cuando uno aprende delante de sus hijos y permite ser corregido y no creer que tiene la verdad absoluta, eso le permite a sus hijos a no sentirse menores, ni inferiores, ni menos hombres por ser corregidos. Por eso nosotros vamos a tener que dar siempre el ejemplo, ¿verdad? Cuando hay un padre que siempre, a mí nadie me tiene por qué decir nada, yo ya lo sé todo, a mí nadie me tiene por qué, el niño va a nacer con la misma condición, a mí nadie me tiene que decir nada, a mí nadie me tiene que enseñar nada, yo ya sé lo que tengo que hacer, pero se lo va a decir a los de afuera y al padre. Y luego nos encontramos con hijos que nos dicen, a mí tú no me tienes que decir lo que haga, ¿vale? Que yo ya soy mayorcito. ¿Sí? Pero si el niño ve que con 50 años tú eres capaz de recibir corrección, nunca te va a decir que yo ya soy mayorcito. Porque sabe que con 50 años tú sigues recibiendo la corrección. Así es. Bueno, pues número 2 tenemos precisamente esto, la corrección, que forma parte del ciclo formativo y que es muy importante. Y que nos cuesta tanto corregir, ¿Por qué nos costará tanto corregir las cosas? O las queremos o creemos que las corregimos, pero no las corregimos porque las corregimos mal. Entonces, ¿qué es corregir? Corregir es revisar. Simplemente revisar cómo el niño está haciendo, cómo está obrando, cómo está haciendo las cosas que yo le he enseñado, ¿verdad? Y fíjate, si hay un error, cuanto antes lo descubrimos, más fácil arreglo tiene. ¿Sí o no? Pero a veces estamos viendo cosas y pasan, y las dejamos pasar, y cuando queremos atacarlas, están demasiado profundas. ¿Cuántos me oyen? Y eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque estamos nosotros trayendo la instrucción, y cuando traemos la instrucción el niño va a huir y la va a aprender, pero si cuando la tiene aprendida se ha equivocado, nosotros lo tenemos que corregir. ¿Cuántos me oyen? Amén. Y cuanto antes atendamos a ese error, antes lo vamos a sacar del lugar donde se haya metido, del error que haya cometido. ¿Me está oyendo? Un simple pedir perdón es un problema para cualquier vida. ¿Cuántos me oyen? ¿Me está oyendo? Un simple pedir perdón puede hacer que el niño, por lo que él está diciendo, ¿no? Imagínate la misma escena. Y entonces, ¿qué pasa? Que como son, pues eso, la gente de a mí nadie me dice nada, y yo esto y pienso esto y nadie me saca del pensamiento, son gente que van a acumular dentro de su corazón situaciones en contra de otras situaciones. ¿Cuánto me oyen? Y esa persona es alguien cautivo en su corazón. Y para salir libre de esa situación necesita pedir perdón, pero nadie le ha enseñado a pedir perdón. ¿Cuánto me oyen?
¿Pero por qué? Si aquel me hizo y el otro me hizo, no importa, pide perdón. El perdón te va a traer liberación, el perdón te va a sanar, el perdón te va a restaurar. De manera que hoy tenemos mucha gente enferma simplemente porque no sabe pedir perdón o porque no puede pedir perdón. ¿Cuántos me oyen? Porque lo que se acumuló de yo, a mí nadie me saca de este pensamiento, lo dañó y lo dañó de una manera tremenda. Amén. Entonces, diga conmigo, yo tengo que corregir, tengo que revisar, tengo que hacerlo de una manera justa, como la palabra de Dios me enseña. Dice que al principio la disciplina no es un motivo de gozo, pero que después, una vez que la has pasado, vas a dar gracias por ella. ¿Por qué? Porque la disciplina te va a enseñar. ¿Me está entendiendo? Entonces, si disciplinamos a nuestros hijos no pasa nada. Desde que el niño es pequeño, El otro día estábamos con el Isaac. ¿Cuántos meses tiene el Isaac? 2 y medio. Tiene 2 meses y medio el niño. El niño, mire, hay gente en la tierra que puede determinar gobernar o no, ¿sí? Pero los padres tienen que gobernar sí o sí. ¿Cuántos me oyen? Los padres son llamados a un gobierno, el gobierno del hogar, el gobierno de sus hijos, el gobierno de su familia. Tienen que gobernar. Hay padres débiles que no saben gobernar. Hablo tanto de padre como de madre, ¿sí? Padres débiles que no saben gobernar, que no saben dar una orden a sus hijos y esperan que las cosas salgan de ellos, pero las cosas no van a salir. ¿Cuántos me oyen? ¿Sabe que no salen las cosas? Tú le tienes que decir que las haga, tú le tienes que decir esto es así, lo otro es asado, esto quiero que lo hagas así, aquello funciona de esta manera. ¿Cuántos me oyen? Amén. Pero a veces uno espera que salga de ellos, y hay cosas que van a salir y otras cosas nunca van a salir. Entonces esta debilidad en los padres va a crear hijos débiles. ¿Cuántos me oyen? Y así consecutivamente, hijos inseguros, hijos sin identidad, como dije antes. ¿Por qué? Porque no les hemos sabido gobernar. Y el padre y la madre están destinados a gobernar en el hogar, sí o sí. O sea, no hay un no por respuesta. Tienes que aprender, si nunca has gobernado tu casa, hoy tienes que aprender a gobernarla. ¿Cómo? Con la palabra. ¿Cuántos me oyen? La debilidad hace hijos débiles. La debilidad va a hacer que después tu hijo, cuando esté en la calle enfrentando otras cosas, también sea débil. ¿Cuántos me entienden? Amén. Y no podemos ser débiles, tampoco debemos de ser dictadores. ¿Me está entendiendo? Ni un extremo ni el otro tampoco. No debemos de ser dictadores, pero debemos de revisar si el niño ha tenido un error y lo debemos de corregir. A veces hacemos la vista gorda. La próxima vez lo hará mejor. No, la próxima vez lo hará peor. ¿Me está oyendo? Porque lo que no se endereza a tiempo se tuerce más. Y la próxima vez lo hará peor. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando veo que mi hijo está cometiendo un error? Diga conmigo, corregirlo, revisarlo. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. ¿Me está oyendo? El que le detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Amén? Ahora, es decisión del niño aprender la corrección, eso está claro. El niño decide aprender la corrección o no aprenderla. ¿Qué quiere decir? Que después de una corrección hay un aprendizaje. Es que ahora sé cómo lo tengo que hacer. Ahora tengo que hacerlo así o no. Si el niño no aprendió la corrección, o si el niño aprende por miedo al castigo, si el niño aprende por temor, si el niño lo hace porque, bueno, vale, lo voy a hacer porque tú me lo has dicho, pero el niño no ha aprendido nada. ¿Cuántos me oyen? Y a nosotros también a veces nos pasa así, como hijos de Dios, ¿verdad o no? A veces, vamos a leer Proverbios 15:31, a ver lo que dice. Acabaré yo antes. Proverbios 15:31. ¿Lo tienes? El oído que escucha las amonestaciones de la vida
bueno, mira, es el mismo que tú has leído antes. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará, ¿sí? Depende de mí si yo quiero escuchar la amonestación o no la quiero escuchar. Pero si la escucho voy a adquirir sabiduría. ¿Cuántos me oyen? Amén. Ahora, de verdad que cada vez más los padres no tenemos ganas de atender a los hijos. Atender a los hijos no solamente darles de comer. Atender a los hijos no solamente tenerles buena ropa y calzado. De verdad. Atender a los hijos es estar ahí, enseñarles la palabra de día y de noche, por donde vayamos, darle la instrucción que le va a dar la vida, que es la palabra de Dios lo que le va a dar la vida. A veces hay padres que le quieren dar a los hijos el oro y el moro, y no están con ellos para trabajar. Yo siempre le digo a la gente, si tu trabajo, ¿cuál es el precio de tu trabajo? ¿Tu hijo? Pues yo prefiero comer papá y huevo. Las papas ahora no así tan caras. Vamos a comer arroz. ¿Cuántos me entienden? ¿Me está oyendo? Si el precio de la fortuna de mi hijo es que yo no esté con él, yo prefiero comerme un cachico pan duro. ¿Cuántos lo entienden? Porque eso al niño lo va a matar. Eso va a hacer un niño de verdad hecho polvo en la vida, con un montón y con infinidad de problemas. ¿Me está entendiendo? Todo tiene su tiempo debajo del sol, dice la Biblia. Todo, absolutamente todo, tiene su tiempo. ¿Cuál es el precio de ponerle un piso a tu hijo? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál sería el precio de algunos, por ejemplo? ¿Cuál es el precio de darle algo a tu hijo? ¿Cuál es el precio? Porque según cuál sea el precio, lo único que le va a traer al niño es muerte. Va a tener una casa y el niño muerto. ¿Cuántos lo entienden? Amén. Lo más importante para los niños, lo más importante para cualquier hijo, lo más importante es ver una familia. ¿Me está oyendo? ¿De verdad? Es lo más importante para los niños, ver una familia, ver a su padre y su madre que se quieren, ver a su padre y su madre de manera natural. ¿Me está oyendo? Ver lo natural de la vida, pero no todo el día discutiendo, no todo el día fallando a las instrucciones de la palabra que le está enseñando. Yo no le puedo enseñar una cosa a mi hijo y luego él que me vea vivir otra. ¿Cuántos me oyen? ¿Sabe por qué? Porque él va a coger odio. Si yo le enseño a mi hijo la palabra y yo no la estoy viviendo, mi hijo me coge odio. ¿Me entiende? Y rechaza al Señor. ¿Me está oyendo? Mi hijo no querrá a Dios, pero tampoco me querrá a mí. Y dirá, bueno, es mi madre. Pero, ¿y lo que tiene dentro de su corazón? ¿Cuándo sanará si sana algún día? ¿Cuántos lo entienden? Amén. Entonces, ¿cuál es el precio que nosotros queremos pagar para que nuestros hijos avancen? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a pagar un precio? ¿Qué quiero para mi hijo? Me van a hacer un hijo y estoy pensando, mi hijo tendrá y mi hijo llevará y le compraré y le daré ¿Estamos pensando en eso? ¿O estamos pensando en que mi hijo aprenderá la palabra? En que mi hijo será instruido en el Señor, en que lo acercaré a Dios, en que le daré testimonio, en que voy a cortar de mi vida todo aquello que le perjudica, porque todo lo que yo hago, aunque él no lo vea, lo va a reproducir. ¿Cuántos lo entienden? ¿Me está entendiendo? La diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos tener? ¿Niños con un montón de cosas pero muertos? ¿O niños vivos con un montón de cosas? Porque cuando nosotros le damos a Dios a nuestros hijos, cuando ellos ven en tu matrimonio, en tu vida, yo sé que hay muchas madres, por desgracia, hay muchas madres que están solas criando a sus hijos, ¿sí? Porque la paternidad ha sido mala, ha sido mejor la maternidad que la paternidad, eso es real y tenemos que admitirla. La paternidad ha sido muy mala, pero ahora, con la palabra de Dios, nosotros tenemos paternidad. ¿Cuántos me oyen? Amén. La palabra de Dios nos da la parte que necesitamos como paternidad. Aquellas mujeres que no tienen a sus esposos, le pueden dar el testimonio de la misma manera. Es que yo no tengo marido, es que yo no puedo instruir a mi hijo en esta manera. Sí, sí puedes hacerlo, porque el libro de instrucciones sirve para todo. ¿Me está oyendo? Y tú con Dios sois mayoría.
¿Cuántos me oyen? No necesitas a nadie. Tú y Dios sois mayoría. Amén. Y Él ha dicho, yo soy tu esposo, yo soy tu hacedor. O sea que sí podemos, también las mujeres, aunque no haya un esposo al lado, llevar nuestro hogar adelante. A veces con dos se hace complicadísimo. ¿Me está oyendo? Porque donde hay un matrimonio en desacuerdo, es un problema también para el hijo. Por eso es importante la base para la familia, que es el matrimonio. El matrimonio hemos aprendido que tiene que estar de mutuo acuerdo, que son mejor dos que uno, como dice la Biblia, ¿verdad? Pero que si te encuentras en la dificultad de decir, yo no he podido hacerlo porque yo he estado sola, porque no he sabido, nunca es tarde, para coger el consejo de la palabra e instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. ¿Cuántos me oyen? Nunca es tarde para cortar las maldiciones generacionales. ¿Me está oyendo? Siempre estamos a tiempo para comenzar a cortar esas maldiciones familiares que nos vienen de miles de años atrás y que hoy te están persiguiendo a ti, me están persiguiendo a mí, pero que está de nuestra parte darles entrada o cortárselas. ¿Me está oyendo? Y decir, a partir de mí va a venir la bendición a mi casa, a partir de mí va a venir la bendición a mis generaciones. Mucha gente dice, no, yo ya pasó, yo ya lo hice, ya está todo hecho. Quiero decirte que de mientras que tengas vida, no está todo hecho. De mientras que tengas vida, tienes responsabilidad delante de Dios de ser alguien que verdaderamente marque tus generaciones. ¿Me está oyendo? Ya las tienes, muy bien, perfecto. ¿Cómo le has marcado a esa generación? Pues le he marcado mal, porque no he tenido instrucción, porque no he tenido la palabra, porque no he tenido nada y lo único que he recibido ha sido palos en la vida. Pues hoy es el tiempo de pararte, de ponerte delante de Dios y de decirle, yo quiero tomar tu instrucción para que todas mis generaciones sean benditas en tu simiente. ¿Amén? Amén. Amén, amén, amén. No, simplemente decir que hay cosas que son básicas. No podemos pretender que nuestros hijos hagan lo que nosotros no hacemos. Hablen lo que nosotros no hablamos. Piensen lo que nosotros no pensamos. Por eso el primer papel que nos corresponde es nosotros conocer la palabra, empaparnos de la palabra para poder darle la palabra. O sea, entonces veo que bueno, hay muchos versículos de corrección, muchos versículos pero la clave es de que tú tengas algo que dar. Mi padre no tenía nada que darme, el hombre. Como no tenía nada que darme, alguien tenía que nacer en la generación para podérselo dar ya a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos, y ese fui yo. Y yo ahora puedo darle a mis hijos lo que mi padre no me pudo dar a mí. Mi padre no me podía hablar de respeto porque él no conocía el respeto. No me podía hablar de integridad porque era el hombre más adúltero del mundo. No me podía hablar de honestidad porque robaba conmigo. No me podía, entonces, fuera sido ilógico que él me fuera intentado aplicar algunos de estos principios a mí. No me podía hablar de lealtad cuando era imposible. Pero nosotros sí tenemos una responsabilidad hoy, por el Espíritu Santo, como hijos de Dios, de cambiar nuestras generaciones. O sea, yo hoy puedo hacer y estoy haciendo que mis hijos no sigan las generaciones que a mí me tocaron vivir, ¿sí? Y en eso sí que puedo decir, mis hijos no van a pasar por donde yo pasé. No en que yo no pude tener 10 bambas, no en que yo no pude tener la mejor consola, no en que yo no pude tener la mejor bici, eso es lo de menos. Y nosotros estamos luchando para que nuestros hijos no pasen por esas necesidades. Y si hay que tener bici, que tenga la mejor. Y si hay que tener bambas, que la use de marca. Y si hay que... Y esa muchas veces es la pelea que tenemos, pero en realidad que lo que tenemos que cortar es con eso, ¿no? Entonces simplemente ese pensamiento. No vamos a instruir a nuestros hijos si primero nosotros no estamos instruidos. Así es. Instrucción más corrección igual a conocimiento. ¿Amén? Dígalo, instrucción más corrección igual a conocimiento. Si nosotros la instrucción, dice la Biblia que la llevemos escrita en la frente, que se las escribamos en la frente. ¿Para qué? Para que se haga parte de tu vida. ¿Y para qué? Que cuando se ha hecho parte de tu vida baja a tu corazón. ¿Amén? Y cuando ya está en tu corazón, está en el lugar correcto, está en el lugar perfecto, está en el lugar donde nadie la tiene que sacar. ¿Amén? Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. O sea, con todo. Para que eso sea así, tenemos que una y otra vez hablarle la palabra de Dios. Amén. Y dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Muchos de los que estamos aquí estamos viendo todo esto, escuchando y decimos, es imposible. Es imposible que pase, fulanito de tal está así, el otro está asado, aquel está de esta manera, yo mira cómo estoy. O sea, es imposible que todo esto está muy bonito, explicado, pero es imposible que pase, ¿no? ¿No pensáis así? Está bonito, qué bueno, eso es perfecto, pero en mi casa no está pasando así, hay un desastre, todo lo que hay es todo lo contrario precisamente de lo que se ha hablado, ¿sí? Bueno, tenemos un Dios que le llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Me estás oyendo? Y me llama mucho la atención, para terminar, vamos a terminar aquí, hemos aprendido las tres fases, ¿verdad? Que es la instrucción, la corrección y el conocimiento, amén. Si no corregimos después de instruir, no vamos a adquirir conocimiento. ¿Me oyen? Amén. Ahora me llama mucho la atención cuando comienza el libro de Job, ¿verdad? Y bueno, y ya pues el enemigo comienza en hablar con Dios, Satanás habla con Dios para pedirle a Job y todo lo demás. Y en ese momento cuando le dice, le da estas señas de Job, ¿no? Y dice, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjate. Y me llama mucho la atención porque cuando este hombre fue esto, habían pasado 42 capítulos en su vida. ¿Cuántos lo entienden? O sea, Dios le llamó a Job 42 capítulos antes de que Job fuese así, Dios ya le llamó así. ¿Cuántos me pillan? ¿Sí? ¿Lo entiende? O sea, Dios le llamó a Job, que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, cuando Job era un hombre imperfecto, no era temeroso de Dios, no estaba apartado del mal. ¿Y cuántos me entienden? O sea, Job no tenía estas cualidades para que Dios le llamara así. Amén. Pero en el proceso de formación, Job fue adquiriendo estas cualidades. ¿Cuántos lo entienden? Amén. Y entonces lo que Dios llamó cuando todavía no era, 42 capítulos más tarde, o sea, años más tarde, fue. ¿Me está oyendo? ¿Qué quiere decir? Que tú hoy no eres lo que Dios ha dicho que tú eres, pero en el ciclo de formación lo terminarás siendo. Amén. Por eso cuando veas algo imposible, no creas que no va a pasar, porque va a pasar. Amén. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Tú no pensabas estar aquí hoy, pero Dios hace miles de años sabía que tú ibas a estar aquí. ¿Cuántos me oyen? Hace miles de años habló. Y él dijo, mi hijo tal, o fulanito de cual, o menganito, estará en tal lugar el día tal, del año tal. ¿Cuántos me oyen? Amén. Y estaba escrito hace miles de años, y todo el mundo creía que era imposible, pero él llama a las cosas que no son como si fueran. Amén. De esa forma caminó Moisés por el desierto 40 años, como viendo al invisible, y Dios no estaba de una manera palpante, pero él caminaba como viendo al invisible. Amén. Así que si hoy crees que va a ser imposible, porque estás viendo a tu hijo de una manera que es imposible, porque estás viendo tu vida de manera que dices, mi hogar no puede cambiar, nunca tendré un matrimonio ejemplar, mi hijo ya lo que recibió lo llevará siempre hasta la muerte, quiero decirte que no, que por cualquier lugar aparece Dios, y lo que tú no crees que va a sanar, el corazón de tu hijo que estaba herido, Dios viene a sanarlo, viene a restaurar tu relación con Él, Dios viene a restaurar tu matrimonio. Dios escribió eso hace miles de años, aunque tú hoy no lo veas. ¿Cuántos me están oyendo? Amén, porque Él quiere la restauración de todas las cosas. ¿Cuándo va a llegar? A lo mejor no es hoy, pero comienza a caminar hoy para que llegue mañana. Amén, amén. Amén, venga, pues vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pasar las